Buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a las sesiones mensuales de revisiones del tema de la clínica Imbanaco. Hoy tenemos a un invitado muy especial que es el doctor Fernando Gutiérrez. El doctor es radiólogo de la división cardiotorácica en el Instituto Mallinckrodt. Trabaja con la Universidad de Washington, docente, excelente persona, excelente radiólogo. Ha colaborado muchísimo con el conocimiento, transmitir ese conocimiento a la gente de Latinoamérica. Muy orgulloso pues, de que nos acompañe, doctor, y bienvenido. Gracias por estar en esta sesión de masas pleurales. Muy bien, muy buenas noches. Gracias al doctor Vallejo por invitarme. Para mí es un verdadero placer estar aquí con todos ustedes en el día de hoy. Lo que voy a hacer es que, vamos a ver, en los próximos 30 minutos aproximadamente, le voy a dar una especie de puesta al día de las masas pleurales que hay de distintos tipos, algunas benignas, algunas malignas, etc. Voy a empezar por enseñarle un caso. Aquí tienen esta imagen de un individuo que está en sala de emergencia y como ven ustedes tiene un derrame pleural. Lo que quiero es que hagan una nota mental de lo que ustedes creen que tiene este paciente. Y después al final les voy a enseñar esa misma imagen a ver si hemos aprendido algo. No tengo ningún tipo de interés financiero, nada que revelar en este momento. Entonces, el objetivo de mi charla es enseñarle a ustedes en aproximadamente media hora, 20 minutos, media hora, lo que a mí me ha tomado más de 40 años aprender en cuanto a la pleura se refiere. Y específicamente aquellos procesos que aparecen como masas en el espacio pleural. Si quieren leer algo sobre el tema, les recomiendo este artículo que escribimos junto al doctor Jaramillo, Felipe Aluja Jaramillo, hace ya un par de años. Felipe radica en Bogotá, entonces lo hicimos juntos y entonces se refiere a lo que las lesiones que parecen tumorales y aparentemente tumorales en la pleura. Yo creo que lo van a disfrutar. Les voy a enseñar un caso. Este es un paciente que llega a nuestro hospital, es un candidato de un trasplante renal y se le hace esta radiografía de tórax en la entrada. Desafortunadamente, uno de los problemas que nosotros tenemos es que aquí hay muchas, ya no es arma blanca, ahora son heridas de bala. Y esto lo vemos desafortunadamente con frecuencia. Como ven, este paciente ha recibido varias heridas de bala. Tiene unos cambios en la base pulmonar izquierda con engrosamiento pleural. Tiene un poquito ya no tiene derrames, engrosamiento pleural, pero lo que quiero que vean es que el paciente tiene una masa en el opérculo izquierdo. Y si miran hacia la pleura izquierda, noten cómo hay un engrosamiento de los tejidos blandos de la pleura. Aquí tienen en la tomografía computarizada que se le hizo, obviamente es un paciente que está en fallo renal, no se le dio material de contraste, pero se puede vislumbrar que hay una masa en el opérculo izquierdo, como les decía. Aquí tienen otra masa más pequeña y esta es otra a este nivel. Lo que quiero que noten que el paciente tenía lesiones en el hígado, como les decía, tenía fragmentos de bala por varias partes y el paciente se le había sometido a una esplenectomía. Y este es un caso de esplenosis. Un caso de esplenosis, que quiere decir que
son pacientes que tienen una comunicación entre el diafragma, la parte superior, el espacio pleural y el espacio peritoneal. Tienen rotura del vaso y hay una siembra de estos fragmentos esplénicos al espacio pleural, y entonces son pacientes que se van a presentar o se pueden presentar como estas masas unilaterales. Este es un scan de Tecnesio 99 con hematíes crenados, y ven ustedes como hay una captación muy ávida de estos fragmentos de vaso. O sea que esta es una esplenosis. Pero lo que quiero que vean con este caso es que hay una diversidad muy grande de procesos de masas pleurales que pueden tener una presentación distinta. Cualquier persona que tiene un historial de trauma, bien sea penetrante como en este caso, como otro tipo de trauma contuso, tenemos que pensar en distintos tipos de etiología. Le quiero repasar estas dos imágenes. Este es un artículo del grupo de Rossi de Buenos Aires junto con el grupo de Santiago de Chile, de la Universidad Católica. Y lo que quiero que vean con eso es repasar con detalle lo que es la anatomía pleural. Este es un corte de una pleura parietal y los tejidos adyacentes en circunstancias normales. Lo que ven en este dibujo del mismo artículo es que hay lo que se llama el espacio pleural, que es un poquito de líquido que está radicado entre la pleura visceral y la pleura parietal. Y eso es lo que todos los residentes entienden por el espacio pleural. Pero lo que quieren que noten que hay lo que se llama el espacio extrapleural. Y esto va a ser muy importante cuando tratamos de identificar la patología de estas masas. Fíjense ustedes que por debajo o por fuera de la pleura parietal es lo que se llama, hay una capa grasa, que es la grasa extrapleural, que es lo que están viendo en esta imagen. Esta es la grasa pleural, esta es la pleura parietal. Más por fuera de eso vamos a ver lo que se llama la fascia endotorácica, que es una capa finita muscular que está más por fuera. Y entonces, externo a eso, entonces tenemos los músculos intercostales. Y aquí tienen los vasos, etc. Así es que, en resumen, hay una serie de capas que hay que tener en cuenta. Para mí, la más importante es la grasa esta extrapleural. Y les voy a decir por qué. Debajo de la capa parietal están hay unos nódulos linfáticos que están cerca de la capa grasa que les decía anteriormente. ¿Por qué esto es importante? Con frecuencia, yo me imagino que todos ustedes lo ven a diario, estamos haciendo una tomografía computarizada y noten ustedes como hay una serie de nódulos subpleurales o intrafisurales. Son nódulos que a veces crecen en un poquito de tamaño, pero lo que representan son estos nódulos linfáticos que se pueden inflamar y que pueden crecer de tamaño, como lo que estamos viendo aquí. Así que eso son inflamación, crecimiento de estos nódulos linfáticos en esa capa entre la pleura parietal y la capa esa grasa. La capa grasa nos ayuda, y esto es con frecuencia. Hoy yo le decía al doctor Vallejo que hicimos 69 tomografías computarizadas y en varios casos tuve que utilizar este criterio. Esto es muy importante. A veces vemos que hay un engrosamiento en los ápices o en uno de los ápices, entonces uno siempre piensa, bueno, si esto es un problema tumoral, inflamatorio, etc. Lo que hacemos es que invertimos o pasamos a las imágenes a la ventana de tipo mediastínico y noten ustedes cómo hay una hipertrofia de la capa, esta grasa que les decía anteriormente, que es lo que estamos viendo aquí, de una forma asimétrica, comparada con el lado contralateral,
Siempre que vemos esa hipertrofia grasa, tenemos que pensar que lo que estamos viendo es un proceso inflamatorio crónico. O sea que esto no es tumoral, este es un proceso infeccioso, puede haber sido tuberculoso, de cualquier otro tipo de infección o inflamación a ese nivel. Noten también cómo hay una serie de ganglios linfáticos que están engrosados. El espacio, lo que estamos viendo en esta imagen, un paciente que como ven tiene un neumomediastino y tiene bastante cantidad de aire que está infiltrando el la pared muscular del tórax. Lo que quiero que vean es que lo que pensamos que es la pleura, fíjense ustedes que es una sumación de las distintas capas que le hablaba anteriormente. Aquí vemos cómo el aire está ingresado, está disecando esos planos musculares de la fascia endotorácica. Aquí ven esos planos musculares. Y esto que estamos viendo aquí no es otra cosa que la capa esa parietal que se está levantando. Así que hay distintas capas dentro de ese espacio extrapleural. Muy importante. Cuando tenemos tumores o tenemos líquido, tenemos infección, pus, etcétera, hay una serie de recovecos, de espacios que se van a llenar. En la parte superior del pulmón, del espacio pleural, hay una porción externa y noten ustedes que hay una parte que es medial, lateral y medial. Hay otra que está un poquito más abajo que está a todo lo largo de la pleura mediastínica. Y eso es importante y es a lo que me voy a referir eventualmente cuando hablamos de los tumores, que procesos malignos tienden a crecer en esta área. Procesos inflamatorios o derrames pleurales, el líquido se va a acumular en estas otras áreas. Hay un área subpulmonar, que está por debajo del diafragma, y una que está un poquito más medial. Pero el área esta vez es la que tienen que tener cuidado. Les enseño otro caso de un paciente que tiene un neumotórax. Este es el ligamento inferior que estamos viendo aquí y es el que ancla el pulmón a el mediastino en el área del esófago. Pero lo que quiero que noten es que hay distintos espacios que se han llenado de aire. Un área medial, que es esta área aquí, un área subpulmonar, que es la que estamos viendo aquí, y la porción lateral y las cisuras. Aquí tenemos otro paciente. Este paciente también tiene un neumotórax en el lado izquierdo, ligamento inferior, pulmonar inferior, y noten ustedes que aquí tienen la porción lateral y tienen la porción medial e inferior. O sea que nos está separando este espacio lateral del espacio medial y hay líquido, ¿no? Y eso está separado por el ligamento inferior. Otra cosa importante que quiero recalcar cuando hacemos tomografía computarizada, y recuerden que la tomografía computarizada es el caballo de batalla en los procesos pleurales, es algo que hacemos todos los días. Una cosa importante es la importancia de imágenes retardadas, tardadas 40, 60 segundos. Piensen en este paciente, por ejemplo, en la fase arterial temprana, noten ustedes que lo que aparenta ser un derrame sencillo pleural. En la imagen más retardada, fíjense ustedes donde aparece nodularidad y realce, un realce nodular, tanto de la pleura visceral como de la pleura parietal. Así es que, y esto no quiere decir, número uno, que esto puede estar inflamado, infectado, pero si es nodular, como en este caso, hay que pensar en un proceso neoplásico, ¿no? Muy importante, imágenes tardías. El otro punto que quiero hacer hincapié es lo que le decía anteriormente de los distintos espacios, el espacio lateral y la pleura mediastínica. Cuando tenemos un proceso que envuelve ampliamente la pleura mediastínica, como estamos viendo en este caso, que tiene nodularidad, que tiene realce tardío,
tenemos que pensar que este es un proceso de tipo maligno. El empiema por lo general no le va a dar esta imagen. Les enseño un caso. Este es un proceso, hay un engrosamiento pleural. Este es un paciente que estuvo expuesto al aluminio. Y noten ustedes como la pleura mediastínica no está envuelta. Este es benigno, este es maligno. Así que es muy importante tener en cuenta esta porción del espacio pleural. El empiema, todos ustedes están familiarizados con el empiema, donde hay una acumulación, una infección, pus, que está metido en el espacio pleural y que tiene engrosamiento, como ven en este caso. Fíjense ustedes, engrosamiento pleural, etcétera, está desviando la aorta descendente hacia el lado contralateral. Y son pacientes que tienen un historial bastante clásico, ¿no? Lo que quiero que vean en este caso es que, de nuevo, vamos a ver la capa grasa que les decía anteriormente. Fíjense, aquí está preservada, pero noten cómo se interrumpe en una grasita sucia y la volvemos a ver íntegra en la parte superior. Quiere decir que es un proceso inflamatorio que se está inmiscuyendo entre los espacios intercostales, no aquí, aquí. O sea que si es un paciente que si va a desarrollar un empiema necesitatis, por aquí es que va a drenar. ¿Ah? Noten ustedes cómo la pleura basal está mucho más envuelta, ya que la capa grasa, fíjense que es una grasita sucia, son las áreas que están más inflamadas. Les enseño un caso. Este es un paciente que tiene un empiema, imagen tardía, tiene un realce bastante liso. Fíjense que si seguimos la grasa, vemos que aquí la grasa está interrumpida. Aquí la volvemos a ver. Y noten ustedes cómo empieza a canalizar entre las costillas hacia el exterior. Esta es la fotografía del paciente. Esto es lo que se llama un empiema necesitatis. Un paciente que tenía pus, que estaba infectado el espacio pleural y está drenando por sí solo a través de la pared torácica, ¿no? Y aquí tienen las distintas capas musculares de que les hablaba anteriormente. Otro paciente. Este paciente tiene un empiema, tiene aire, gas, engrosamiento con el despliegue de la pleura visceral y de la pleura parietal, pero de nuevo ven que hay la grasa está sucia, está infiltrada, un proceso inflamatorio, que es lo mismo que están viendo en estas distintas áreas, preservada en otras áreas que tienen menos inflamación. Así es que quiero que le presten importancia a la capa grasa, que esto los va a ayudar mucho. Dos pacientes. Este es un paciente, tiene un empiema, pero fíjense ustedes, ven como la grasa está infiltrada. Esta es la grasa extrapleural, está infiltrada. Este es un proceso que todavía está, está activo. Como ven aquí, noten ustedes que esta es una pleuritis crónica. Noten ustedes cómo la grasa está más preservada en estas áreas y está engrosada. Este es un proceso inflamatorio crónico que está empezando a cicatrizar. La capa grasa está intacta aquí está un poquito sucia y aquí la volvemos a ver un poquito más intacta, además de que está engrosada. Otro paciente. Este paciente, como verán posteriormente, el lipoma pleural o extrapleural es el más común, el tumor benigno más común que ven. Pero lo que quiero que vean, como en este caso, fíjense ustedes cómo hay unas bandas de tejido blando, no solamente es grasa, de tejido blando, que nos preocupó en este caso, que es lo que sucede con, por ejemplo, en el peritoneo, cuando tenemos un liposarcoma. Y entonces esto se llevó a sala de operaciones, se resecó y era un lipoma intermuscular. Estas son las capas musculares que les hablaba, la fascia endotorácica, y con cambio angiomixoide.
Así es que no se sorprenda si van a ver lo que parece un lipoma, pero ven unas bandas de tejido blando, ya que eso puede ser normal, puede ser normal. El liposarcoma, les voy a enseñar alguno que otro caso en la cavidad torácica, es mucho más rara que en la cavidad peritoneal, donde los vemos con mucho más frecuencia. ¿Okay? Así es que esto que vamos a ver aquí es la fascia endotorácica, que el lipoma ha crecido y entonces tenemos esas bandas de tejido blando que no es otra cosa que el tejido ese muscular. Les voy a enseñar más lipomas. Aquí tenemos otro muy parecido. Fíjense ustedes que tiene una banda de tejido blando, ¿no? Aquí también, o sea que no es una grasita pura. A diferencia, este es un paciente que tiene un liposarcoma abdominal y tiene metástasis. Fíjense ustedes que tiene más tejidos blandos, ¿ah?, que lo que vemos en los lipomas comunes y corrientes. Así que tengan eso en cuenta. Además que el paciente tenía otras áreas de metástasis. Nosotros en nuestro medio ambiente tenemos muchos pacientes gorditos y lo que vemos con frecuencia es esto. Parece un derrame pleural, pero en la tomografía computarizada lo que vemos es que hay una hipertrofia grasa. De la misma manera que existe en la pared abdominal, eso puede crecer a lo largo del espacio pleural e incluso dentro de las cisuras. All right. Así es que con eso los dejo con algunas perlitas. Entonces vamos a ver algunos tumores pleurales. Trauma, tumores benignos y tumores malignos. La mayor parte del trauma es de tipo terapéutico. Son pacientes que tenían un historial de tuberculosis, que se le hacían distintos procedimientos quirúrgicos. Este, por ejemplo, es un oleotórax, donde se inyectaba aceite dentro de la pleura, de tal manera de hacer una colapsioterapia. Fíjense ustedes que a los muchos años el paciente tiene calcificación periférica, pero ven en su interior tiene áreas grasas, oleotórax. Plombage, ya casi no vemos, ya que nosotros no tenemos mucha tuberculosis. Ustedes me imagino que ven más tuberculosis que yo. Procesos inflamatorios, como por ejemplo este es un caso de tuberculosis, engrosamiento, calcificación de la pleura, o este es un paciente que se le había hecho una resección pulmonar, una neumonectomía, y por una razón estética se le ponen estos expansores dentro del espacio pleural de tal manera de que mejorar la asimetría del tórax. Les voy a enseñar un par de casos. Esto es lo que más común vemos. Pacientes postraumáticos postquirúrgicos. Siempre que vemos estas lesiones calcificadas a todo el espacio pleural, pueden ser unilateral o bilateral, como en este caso. Son pacientes que, por ejemplo, este es un paciente, una mujer, 54 años, de la clínica de enfermedades infecciosas. El diagnóstico de este paciente, fíjense ustedes que tiene angiomiolipomas, quistes pulmonares. Me imagino que ya ustedes saben cuál es el diagnóstico. Es un paciente que había desarrollado neumotórax recurrente, y un paciente que se le había hecho una pleurodesis, donde se inyecta el talco de tal manera de crear un proceso inflamatorio, de tal manera de que se suelden esas capas pleurales. Es lo que se llama una pleurodesis. O sea, calcificaciones pleurales de este tipo siempre tienen que pensar pleurodesis. Otro paciente. Este viene de la clínica de enfermedades infecciosas. Masas calcificadas, en este caso son unilaterales. Cuando vimos al paciente le dimos material de contraste y no sabíamos si lo que veíamos aquí era un realce, un tumor con realce al material de contraste. Trajimos al paciente de vuelta, se lo repetimos sin contraste y vimos que eran calcificaciones. Este es un paciente que tenía una serie de quistes a lo largo del pulmón, sobre todo en los lóbulos superiores, había desarrollado el neumotórax. Es un paciente que se le hizo una pleurodesis por talco y era un paciente que tenía neumocistis girovecii por HIV.
¿no? O sea que en estos procesos de pleurodesis son bastante frecuentes. Trauma. Pacientes que llegan con trauma. Les voy a enseñar, por ejemplo, este es un paciente que lo que ven en este dibujo es una rotura de costillas, un hematoma, hay un levantamiento de la capa subpleural, que es lo que estamos viendo aquí. Pero lo que quiero que vean es cómo la capa grasa esa se ha levantado, se separa. Este es un hematoma extrapleural. Tiene contusión en el pulmón. ¿Cómo lo vamos a identificar? Aquí tenemos dos pacientes. En este paciente, fíjense ustedes, este es un hematoma extrapleural, trauma. Este líquido está dentro del espacio pleural, este está fuera. ¿Por qué? Porque hay una elevación de la capa grasa, que es lo que estamos viendo en este otro caso. Este paciente tiene un hematoma extrapleural, tiene un líquido cero sanguinolento en el espacio pleural y tiene una rotura del conducto torácico. Y esto que estamos viendo aquí es un nivel grasa-sangre, otro nivel a consecuencia de la rotura del ducto torácico. Más hematomas subpleurales, noten ustedes, de nuevo, elevación de la pared pleural, o sea que estos son pacientes que va a ser mucho más dificultoso drenarle este hematoma de lo que sería líquido que está justamente en el espacio pleural. Este es un caso que es postquirúrgico también, con un sangramiento a nivel de una de las arterias intercostales. Otro paciente, fíjense ustedes, este paciente tiene un sangramiento extrapleural. Fíjense ustedes que hay una desviación, levantamiento de la capa pleural que debe estar aquí. Se ha levantado, esto está en el espacio extrapleural, tiene sangre. Esto está dentro del espacio intrapleural con colapso del lóbulo inferior derecho. Esto es importante porque hay que, para guiar al intervencionista, que si le va a hacer si lo va a tratar, recuérdense que la pleura extra o la zona extrapleural está irrigada por las arterias intercostales. La pleura visceral va a estar irrigada por las arterias bronquiales, ¿no? Así es que es muy importante, sobre todo si se le va a hacer embolización como tratamiento de estos pacientes. Así es que tenemos dos pacientes aquí. El espacio extrapleural, aquí lo tenemos, levantamiento de esa capa, sangramiento. Este otro paciente, en este caso, está dentro del espacio pleural. Fíjense ustedes que hay sangramiento. Esto está dentro del espacio intrapleural y esto está en el espacio extrapleural. Muy importante. Infecciones, etcétera. Aquí tenemos un paciente que había tenido un empiema tuberculoso, calcificación. Noten ustedes la hipertrofia grasa que tiene este paciente. Otro paciente. Este paciente se nos refirió porque el paciente, como ven, tiene un nódulo bastante grande en el lóbulo inferior izquierdo. Vino para la posibilidad de hacerle una biopsia, pero si ustedes notan las imágenes, la ventana mediastínica, fíjense ustedes cómo tiene hipertrofia grasa. Yo tuve un paciente, y esto es lo que se llama el pulmón, la atelectasia redonda, es un pulmón que se ha enrollado y está atrapado dentro de esa capa, de esa coraza de hipertrofia pleural. Yo tuve un paciente de esto, le hice la biopsia. El paciente desarrolló un neumotórax, le dije, lo siento, tiene que volver en un mes, que le vamos a repetir la biopsia. Cuando el paciente volvió al mes siguiente, estaba completa, el pulmón se había reexpandido y había desaparecido el proceso. Placas de asbestos, bastante común anteriormente, ahora no las vemos tanto, están en los espacios debajo de las costillas, tienen esta forma geográfica. Importante saberlas distinguir, que son pacientes que pueden tener, como en este caso, un cáncer de pulmón. Este es el caso que les decía anteriormente, donde tiene una
una pleuritis crónica esclerosante y, como les decía anteriormente, no afecta la pleura mediastínica, ¿no? Esplenosis, les enseñé el caso anterior. Este es un caso muy similar. Fíjense ustedes, sembrado no solamente en las cisuras, sino en distintas áreas del pulmón en un paciente que se le había hecho una esplenectomía. Otro paciente, este tiene unas siembras en la pleura diafragmática. Este es un paciente que tenía neumotórax recurrente, es lo que se llama el neumotórax. Es un paciente con catamenial, neumotórax catamenial, es un paciente con un historial de endometriosis, ¿no? Eventualmente el paciente se le hizo una pleurodesis. Les quería enseñar este caso porque este es amiloide, es la enfermedad de depósito de cadenas ligeras, que es tejido amiloide que se va a depositar, puede depositarse en el pulmón. En este caso está depositado en la pleura, tiene calcificaciones que da una apariencia benigna. El problema era que con el PET, el PET demostraba que tenía captación, ¿no? Así que esto es lo que estamos viendo, este tejido amorfo, eosinofílico, ¿no? Y donde hay estos vasos sanguíneos que están en la periferia, pueden ser en el pulmón o pueden ser en la pleura, como en este caso. Otro paciente, trauma, llegó, parecía tener un hematoma. Fíjense ustedes que lo que tiene es un lipoma. Como les decía, es el tumor benigno más común que vamos a ver. Aquí tenemos otro lipoma. Y aquí tenemos la grasa extrapleural, que es la que yo les hablaba en los pacientes gorditos. Fíjense ustedes que es bilateral y hay mucha más grasa en el pericardio, esa pericárdica, así como en la pared abdominal, ¿ah? Son tumores encapsulados, no son premalignos y en algunos casos pueden crecer de tamaño. El segundo tumor benigno, perdón, más común es lo que se llama el tumor fibroso benigno de la pleura. Tienen una apariencia carnosa, como ven aquí, y son pacientes que cuando se le inyecta material de contraste pueden tener aumento del realce, ¿eh? Los hemos visto no solamente en la pleura, pueden ocurrir en el abdomen, en las meninges, etcétera, ¿no? Son pacientes que, si se reseca, pueden tener una recurrencia a pesar de ser benigno, y uno de los signos clásicos es son pacientes que pueden tener hipoglicemia. Aquí les enseño otro. Fíjense ustedes, heterogéneo, una apariencia bastante maligna, con áreas de necrosis, ¿ah? Se extirpó y era otro tumor fibroso benigno de la pleura. Cuando le hacemos el PET, noten ustedes que no hay captación con el PET, y esto nos ayuda mucho. El PET es muy importante en este caso. Aquí tenemos otro. Fíjense ustedes, está en la pared anterior. Precisamente ayer yo vi uno muy parecido a este, pero en el lóbulo inferior izquierdo. De nuevo tienen esta apariencia heterogénea que pueden representar algo maligno, ¿no? A diferencia del lipoma, fíjense ustedes que es predominantemente de tejidos blandos, ¿no? Vamos a pasar en los últimos 5 o 10 minutos a enseñarle algunos de los tumores malignos. Si hay el tumor fibroso benigno de la pleura, también hay una nueva clasificación que se llaman los tumores fibrosos malignos de la pleura. Este es uno de ellos, y eso depende del grado de mitosis que vamos a encontrar. Fíjense ustedes, este tiene una apariencia más grande, maligna, llena casi todo el espacio pleural izquierdo, con áreas de tejido blando. Y fíjense ustedes cómo en el PET este sí tiene captación y áreas de necrosis y líquido donde no vamos a tener captación. Tumor fibroso maligno de la pleura. Este fue uno que vimos precisamente la semana pasada. Yo estaba de vacaciones, pero parecía ser un tumor fibroso benigno de la pleura. Lo que quiero que vean es que afecta a la pleura mediastínica. No solamente eso, sino hay erosión
de esta costilla y de esta vértebra. En el PET, noten ustedes que tiene un SV elevado de 2.8 y este se clasificó como una variante del tumor fibroso solitario con una variante mixoide, donde tenía un aumento en la cantidad de actividad celular. O sea que tengan eso en cuenta de que es muy importante saberlos diferenciar. Este es un leiomiosarcoma. El paciente se le había hecho una pleurodesis y en esta pleurodesis es lo que les estaba enseñando anteriormente, tiene engrosamiento pleural y tiene estas calcificaciones. Pero fíjense ustedes que hay un área aquí donde es mucho más grande la masa heterogénea con áreas de realce y áreas de calcificación. Así que, y les quiero enseñar esto porque este es un tumor que va a afectar las capas más externas de la pared torácica y es donde está la fascia esa endotorácica, así como los músculos intercostales, ¿no? Que tiene esta apariencia, y con formación de calcio. Este es un leiomiosarcoma de alto grado, tiene metaplasia de hueso y de cartílago, ¿no? Tienen esa capacidad de hacer este tipo de metaplasia. Aquí tienen el scan de óseo y noten ustedes cómo hay un aumento de la captación. A veces encontramos metástasis que pueden estar calcificadas. No porque esté calcificada tenemos que pensar, debe ser benigna porque está calcificada. Los más comunes son osteosarcoma, condrosarcoma y otro tipo de tumores de tipo mucinoso. A veces metástasis, después que el paciente se somete a quimioterapia, pueden calcificar, lo que tiende a ser un signo positivo. Este es un condrosarcoma metastásico. Es el único que yo he visto que tiene esta apariencia. Fíjense ustedes, parece que se ha derramado 1 litro de leche en el espacio pleural. Noten ustedes una calcificación difusa con retracción. Y esta es otra cosa muy importante. No solamente afecta la pleura mediastínica, sino hay una retracción del volumen. Uno piensa, si tú tienes un proceso pleural, tienes un derrame pleural, ese espacio pleural se va a volver más grande, a engrandecer. Sin embargo, si hay una retracción, tenemos que pensar en un proceso maligno. Fíjense ustedes cómo envuelve los planos cisurales. Metástasis por condrosarcoma en el hemitórax izquierdo. Los osteosarcomas tienen la característica de que muchas veces van a metastasiar al pulmón, sobre todo en las partes periféricas y pueden romper al espacio pleural y, como en este caso, crear neumotórax. Muy importante tenerlo en cuenta. Siempre que vean algo así con nódulos tienen que pensar osteosarcoma, alguna variedad del sarcoma. El tumor maligno más común y del que todos hemos oído es el mesotelioma. Desde el punto de vista histológico, que pueden ser epiteliales, sarcomatoides, desmoplástico, deciduoso o linfohistocitoide. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Noten ustedes, involucro de la pleura mediastínica nodular que va a crecer en forma de sábana y se va a extender hacia el plano cisural. Y noten ustedes cómo hay una disminución del volumen. A pesar de que tenemos una masa, está estrangulando al pulmón. Signo clásico. El PET nos ayuda mucho porque nos va a decir, por ejemplo, si esto está radicado puramente en el espacio pleural o si hay metástasis regionales o metástasis a distancia, ¿no? Mesotelioma. Hay algunas de las presentaciones del mesotelioma no es solamente de tipo nodular en sábana, como les enseñaba anteriormente, sino tiene ciertas áreas líquidas que forman una serie de ampollas, ¿no? Así que muy importante si tenemos un paciente que tiene un derrame unilateral, interrogar con mucho cuidado la pleura
buscando nodularidad. Fíjense ustedes cómo hay involucro de la pleura mediastínica y pérdida del volumen, todas las características que les decía anteriormente. Noten ustedes además que está creciendo a través de la capa esa grasa, sobre todo a nivel del diafragma. Y aquí tienes nódulos linfáticos que están creciendo. Les enseño un caso. Este es un mesotelioma pleural, pero esta señora se presentó con un derrame pleural recurrente. Se le hizo, se le sacó líquido, se le examinó el líquido, no dio nada y no fue hasta que se le hizo una biopsia. Lo que quiero que vean en la tomografía computarizada, fíjense ustedes que hay nodularidad en la pleura basal, ¿no? A este nivel y un poquito en el resto de la pleura, ¿no? Con pérdida de volumen del hemitórax derecho, ¿no? Entonces lo que hicimos fue que le hicimos una biopsia a este nivel y ahí fue que se hizo el diagnóstico de mesotelioma. Así que analizar el líquido no es suficiente en estos casos. De nuevo, el PET nos ayuda mucho a determinar su extensión. Aquí tenemos otro. Este es a todo lo largo del espacio pleural, algunas calcificaciones. Fíjense ustedes, bilaterales, un paciente que había estado expuesto a asbestos, envolvimiento de la pleura mediasténica con pérdida de volumen y que tenía bastante líquido, ¿no? Engrosamiento y un PET con bastante captación. Fíjense ustedes que el paciente también tenía asbestosis, o sea que tenía la forma fibrótica del pulmón. Placas pleurales, tenía fibrosis pulmonar y el paciente desarrolló mesotelioma. Las placas pleurales no son premalignas. Que ver. Algo, una imagen como la que le acabo de enseñar, como esta, que pensamos, bueno, esto tiene que ser un mesotelioma. La mayor parte de los casos son metástasis, en este caso del cáncer de pulmón, con metástasis a la pleura. Todas las características de las que le había hablado anteriormente: pérdida de volumen, nodularidad, envolvimiento de la pleura mediastínica, etc. Aquí tenemos otro. Una vez que se extiende al espacio pleural estas metástasis, fíjense ustedes, de mayo 4 a junio 4, fíjense la progresión tan rápida que ha tenido este paciente. Este otro paciente que también tenía metástasis a la pleura por cáncer de pulmón. Involucro de la pleura bilateral en un caso de cáncer renal, adenocarcinoma del riñón. Son dos pacientes distintos. Este está mucho más avanzado. Estos son masas pleurales con realces bilaterales. Este es más difusa, como ven. Otro paciente, parece un mesotelioma, pero este es un cáncer de mama metastásico, con todos los ingredientes de que les hablaba anteriormente. Y aquí les enseño el último caso, o el penúltimo caso. Este es un paciente que tiene todas estas características. Lo que nos ayuda aquí es que, me imagino que algunos de ustedes ya habrán hecho el diagnóstico. Este es un paciente que tiene melanoma, ¿no? Melanoma que está de una forma muy parecida a un mesotelioma. Otro paciente, parece un mesotelioma. Este es mayormente lateral, pero fíjense que tiene una masa central en el mediastino anterior. Este es un timoma con metástasis pleurales. Bueno, y con esto los dejo. En la última diapositiva vamos a tocar algunos de los puntos más importantes. Tomografía computarizada, acordarse de las imágenes tardías y sobre todo reconocer la anatomía, los espacios pleurales, las capas de la pleura. Acordarse de esos recesos pleurales, como el PET nos va a ayudar en muchas de estas situaciones. Cuando vemos calcio, pensar si el paciente ha tenido una pleurodesis previa. Y finalmente, recordar que el mesotelioma tiene muchas
caras diferentes. Y con esto termino. Ahora le dejo el micrófono al doctor Vallejo. Creo que hay una sesión de preguntas y respuestas. José. Muchas gracias, doctor. Excelente conferencia, muy buenos casos. Vamos a esperar. Hasta el momento no hay ninguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario adicional, puede hacerlo en el área de preguntas y respuestas. La doctora Alexandra Bernal tiene levantada la mano. ¿Se puede habilitar el micrófono, Alexandra, para... y ahí Alexandra Calzada tiene levantada la mano. ¿Quiere hacer alguna pregunta o algún comentario? En cuanto a preguntas, no ha salido ninguna. Sería una pregunta. ¿Se recomienda esa fase tardía? ¿Ustedes como protocolo de imagen manejan una fase simple, una fase arterial y una tardía? ¿O cuál es el protocolo que manejan Sí, de imágenes? sí, y es buena pregunta y es lo que yo reiteraba anteriormente. Hay dos cosas importantes. Siempre que tenemos un paciente que tiene un derrame pleural unilateral, tenemos que pensar, hay dos cosas que puede ser. Número uno, que puede ser cáncer, o número dos, que puede ser trauma. En los casos de trauma, yo le hago la fase arterial, obviamente en sala de emergencia, etcétera, le hacemos un test arterial de tal manera de buscar aquellos sangrados activos. Si el paciente no está en el grupo de trauma y es un paciente que sencillamente tiene el derrame unilateral idiopático, en esos casos yo le hago, o le puedo hacer una fase arterial, pero si solamente me voy a limitar a una fase, le hago una fase venosa tardía. Aproximadamente 60, 70 segundos después de la inyección. Ok, perfecto. La Otra resonancia, pregunta. la resonancia nosotros la estamos usando muy poco en el caso de la pleura. Yo creo que lo importante en la pleura son, número uno, tomografía computarizada, porque muchos de estos pacientes son pacientes que tienen un historial previo de cáncer, y cuando vemos algo, yo creo que el PET nos ayuda mucho más que la resonancia magnética. Perfecto, doctor. Otra pregunta. Dicen, ¿hay algún valor que podamos tener en cuenta para hablar de engrosamiento pleural o es suficiente con mirar la simetría entre ambas pleuras? Perdón, el micrófono no te oigo muy bien. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Ahí me escucha mejor o está muy bajo el Sí, volumen? ahora ahora está bien. ¿Hay algún valor que podamos tener en cuenta para hablar de engrosamiento pleural o es suficiente con mirar la simetría entre ambas pleuras? Normalmente la pleura, los espacios, la capa pleural es un área que casi no lo vas a ver, es tan fina, que es casi invisible. Es como el peritoneo. Normalmente todo el peritoneo no lo ves. Solamente es cuando hay un proceso infeccioso, inflamatorio o neoplásico que vas a empezar a ver engrosamiento pleural. Y por eso yo a mis residentes yo les recalco de que en todos estos casos de derrames pleurales es interrogar la pleura, todos los distintos ángulos de la pleura, de tal manera de que no se nos escapen esta nodularidad, que a veces son cambios sutiles. Hay una pregunta del doctor Castro que dice, tumoraciones pleurales en niños, ¿cuál sería el tipo más frecuente? Yo te diría, yo no hago niños, pero yo te diría que de tipo infeccioso. Son pacientes con empiemas por distintas razones, desarrollan fístulas broncopleurales y, y es lo más frecuente. Es raro ver, ¿cómo se llama? Procesos neoplásicos de la pleura en los niños. Y algunos de estos tumores benignos, como el lipoma, etcétera, yo nunca he visto uno en niños, aunque yo no hago niños con frecuencia. Comen.
Vamos a ver, Juliana Alarcón tiene algún valor que podamos tener para hablar de engrosamiento. Bueno, esa es ¿cuál es la utilidad de la ultrasonografía en los tumores pleurales? Y esto es importante porque nosotros no lo hacemos mucho, pero nos ayuda. Lo que pasa con la sonografía es que, por lo menos en el centro nuestro, no lo hacemos con frecuencia. Hay otros centros que tienen la necesidad ¿cómo se llama? De hacer estudios más rápidos y más baratos, y están muy entrenados en la ultrasonografía en estos casos. Donde se utiliza la sonografía con frecuencia es, por ejemplo, en las unidades de cuidados intensivos, donde son pacientes, por ejemplo, que pueden tener un hematoma, pacientes que pueden tener algún tipo de proceso infeccioso. Ahí sí tiene bastante utilidad. Y la sencilla razón es que desde el punto de vista de la logística, es mucho más fácil atender a estos pacientes en la unidad y no montarlo en una camilla y traerlos al departamento de radiología. Pero como todo, esto va a depender de la capacidad del individuo, del entrenamiento que tiene. Bueno. El mesotelioma se puede presentar sin derrame pleural, absolutamente. Sí, yo les enseñé unos 2 casos que lo que vimos en estos casos es puramente engrosamiento y ningún líquido o muy poco líquido. Y lo que tienen que tener cuidado son aquellos mesoteliomas donde son derrames unilaterales recurrentes. Ahí es donde tienen que tener cuidado, porque como los casos que le enseñaba anteriormente, se le hace una punción, se le examina el líquido, no se observa nada, no está infectado, y a la larga, entonces es que se le hace un diagnóstico muchas veces tardío. Pero la sencilla respuesta es que sí, se pueden presentar sin derrame pleural, puramente masa, una masa que crece en forma de sábana nodular con pérdida del volumen, como les enseñaba en algunos de los casos. Y como última pregunta, esos lipomas que son tan frecuentes, pues que vemos y que nos mostró, ¿hay alguno, o sea, por ejemplo, cuando se ve con calcificaciones por tamaño que requiera hacer unos estudios adicionales o que tenga alguna sospecha de malignidad adicional? En los lipomas. Sí, No te oí bien la pregunta. ¿Me la puedes repetir? sí, en esos lipomas Oh, intramusculares en los lipomas, sí, sí. Ajá. Bueno, a veces es preocupante porque, como te decía, y yo estaba hablando con un patólogo hace poco de los liposarcomas, que los vemos con mucha frecuencia. Yo me imagino que ustedes también, mucha frecuencia liposarcoma en la cavidad abdominal. Lo vemos a cada rato. Pero en el espacio pleural, y yo le pregunté por qué, y él no sabe por qué, son rarísimos, ¿no? Pero yo creo que si nosotros vemos a un lipoma y tiene unas bandas de tejidos blandos, como algunos de los que, ¿cómo se llama?, les estaba enseñando, yo creo que sería prudente en estos casos no hacerle una biopsia, sino eh, traerlos de vuelta y repetir el estudio, digamos, a los 6 meses o así, de tal manera de que no hayan crecido, de que no hayan cambiado de apariencia. Los lipomas pueden crecer, pero por lo general se mantienen más o menos del mismo tamaño, no tienden a crecer mucho como otros tumores. Excelente. ¿No hay más preguntas? Entonces, perfecto, doctor. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos volverlo a tener en esta Hay sesión. alguien que preguntó si esta conferencia estaba grabada. No sé si ustedes la grabaron, José. Sí, sí, queda grabada y queda disponible pues después de editarla, pues para Bueno, que sea visualizada.
De acuerdo. Muy bien. Bueno, pues que tengan buenas noches y espero que Bueno, hayan muchas disfrutado de la gracias. charla. Bueno, hasta Excelente luego. charla, doctor. Muchas gracias. Adiós.